soldadura MIG-MAC consiste en un proceso de soldeo por arco eléctrico con protección de gas. El calor necesario para la soldadura es generado por un arco eléctrico que se establece entre un electrodo consumible y el metal que se va a soldar. El electrodo es un alambre macizo que puede ser de diferente naturaleza según el proceso y tipo de material a unir, el cual se alimenta de forma continua a la antorcha de soldeo. El electrodo se encuentra protegido por una campana de gas que aislará al material fundido y al material de aportación de la contaminación de la atmósfera. Dentro de los gases empleados en este tipo de soldadura se debe diferenciar los gases activos, que son aquellos que reaccionan químicamente a la temperatura del arco, y los gases inertes, que son aquellos que permanecen inalterables en cualquier circunstancia. Si el gas utilizado es activo o está combinado con otro inerte, se tratará de un proceso de soldadura MAC. Si por el contrario el gas utilizado es inerte, el proceso de soldadura será MIG. Las máquinas de soldadura han evolucionado notablemente en los últimos años, pero su base de funcionamiento y los elementos que la conforman siguen siendo los mismos y se distinguen los siguientes. La fuente de alimentación se encuentra formada por transformadores que reducen el voltaje de la corriente de la red y por rectificadores de corriente que convierten la corriente alterna en continua. En cualquier caso, las fuentes de alimentación serán capaces de proporcionar las intensidades adecuadas en cada proceso de soldeo, siendo además fuentes de alimentación de tensión constante, de manera que para pequeñas variaciones en el proceso no haya interrupción del arco de soldadura. Sistema de alimentación de gas. Se encuentra formado por el cilindro del gas protector, el regulador de caudal, el manómetro, el flujómetro y la llave de paso, la cual permite el control del gas aportado. Este caudal suele regularse en un valor medido en litros por minuto. Unidad de alimentación del alambre o hilo. Aquí se encuentran los rodillos de arrastre del hilo y la bobina del material de aportación. Los rodillos de arrastre son de diferentes tamaños y secciones en función del material a soldar y del diámetro del hilo. Para materiales de aportación blandos se usarán rodillos con una sección semicircular, mientras que en materiales de mayor dureza la sección será en forma de triángulo invertido. En ambos casos la presión sobre el electrodo debe ser la apropiada para cada tipo de material. El soldador cuenta con un sistema de arrastre push-pull. Se dispone del sistema de rodillos en la unidad de alimentación del hilo. La ventaja de este tipo de sistemas es que los rodillos no empujan el hilo, sino que tiran de él, minimizando el riesgo de que el hilo se enrede y permitiendo el uso de mangueras de mayor longitud. En la manguera se encuentran los sistemas de refrigeración, el cableado para la transmisión de la corriente eléctrica, las camisas por donde transcurre el material de aportación y el sistema de transferencia del gas de aportación hasta la pistola. Es importante que la manguera de soldadura nunca esté enrollada, sino perfectamente estirada para favorecer la salida del hilo. La pistola de soldadura se encuentra compuesta por los siguientes elementos: tobera de salida del gas. Canaliza el gas protector y puede ser de diferentes diámetros. Se encuentra aislada de la boquilla de contacto y debe estar limpia para evitar turbulencias a la salida del gas. La boquilla de contacto guía al hilo a través de la tobera y provoca el contacto eléctrico que suministra la corriente de la fuente de alimentación. Normalmente es de cobre o de alguna de sus aleaciones y su diámetro dependerá del hilo empleado. El interruptor de soldadura, mediante su accionamiento, ejecuta los procesos de soldeo. El panel de control es el elemento en el que se encuentran situados los mandos de control de los parámetros de soldadura, como la intensidad, la tensión y la velocidad de alimentación del hilo. Esta máquina de soldadura está dentro de las denominadas sinérgicas, que poseen un control interno que armoniza automáticamente todos los parámetros. Implementos de seguridad o elementos de protección personal. Generalmente proporcionan una barrera entre el determinado riesgo y la persona. Aminoran la gravedad de las consecuencias de los accidentes y mejoran el resguardo de la integridad física del trabajador. Entre estos tenemos la máscara para soldar. Protege el rostro y los ojos de rayos ultravioletas. Los guantes protegen los dedos, las manos, las muñecas y antebrazos contra las salpicaduras. El peto o delantal, que cubre la parte delantera del cuerpo desde el tórax hasta las rodillas, protege contra salpicaduras o chispas. El protector de piernas protege los dedos de los pies y la pantorrilla. Generalmente todos estos elementos son de cuero o carnaza. Regulación del equipo. El comportamiento del arco, la forma de transferencia del metal a través del arco, la penetración del cordón de soldadura, su forma y limpieza se encuentran condicionados por una conjunción de una serie de parámetros, de los cuales se destacan los siguientes.
Polaridad de la corriente de soldadura. La soldadura MIG-MAG se realiza mediante corriente continua conectándole el electrodo al polo positivo del circuito eléctrico que se forma y la pinza masa al polo negativo. De esta manera se logra un arco estable en el que el mayor calentamiento se producirá sobre el propio electrodo, aumentando así su capacidad de fusión y logrando un cordón con buena penetración y aspecto exterior. Diámetro del hilo. La elección del diámetro del hilo se realizará en función del espesor de las piezas. Se utilizarán diámetros de soldadura pequeños que permiten utilizar intensidades de soldadura relativamente bajas. Si se aumenta el diámetro se deberá incrementar la potencia de soldadura, lo que podría dificultar el proceso. Tensión y velocidad del hilo. Para lograr un arco estable es necesario regular el binomio tensión y velocidad de salida del hilo. La tensión se ajusta accionando la correspondiente perilla del panel de control de la máquina. La velocidad de salida del hilo se regulará mediante el mando de control. En cualquier caso, la regulación será en función del espesor y el tipo de material y del diámetro del hilo. Para la regulación de estos parámetros se encuentra en el manual o en el tablero interno posterior a la tapa. Intensidad de soldadura. Se seleccionará la tensión dependiendo del espesor que se vaya a soldar, de la penetración, del diámetro del electrodo y del material. La fuente de alimentación utilizada en estas máquinas se autorregula para pequeñas variaciones ocasionadas durante el proceso por el mismo soldador. La intensidad dependerá de la velocidad de alimentación del hilo para tensiones iguales de alimentaciones de hilo constantes. Si se aleja la boquilla disminuirá la intensidad y si se acerca aumentará. Al realizar un proceso de soldadura será necesario prestar atención a una serie de aspectos que proporcionarán una buena soldadura, como es el caso de la posición de la antorcha, que deberá garantizar una protección adecuada del gas. Dirección de soldeo. La ejecución de la soldadura se puede realizar de derecha a izquierda o a la inversa. De derecha a izquierda es posible con una gran velocidad de soldeo conseguir un excelente aspecto del cordón y con un poco espesor. En la soldadura de izquierda a derecha el cordón es más abultado y de peor aspecto. En el caso de láminas de pequeño espesor se recomienda realizar la soldadura de derecha a izquierda con el electrodo apuntando hacia la zona no soldada de la unión, para no sobrecalentar el área soldada. Longitud libre del hilo. La longitud libre del hilo es la distancia libre entre la boquilla de contacto y el extremo del hilo. Esta distancia deberá ser entre 8 y 20 milímetros dependiendo del material. Si la distancia es muy pequeña se generarán proyecciones y no se observará con claridad el baño de fusión. Por el contrario, con una longitud excesiva del hilo provocará un calentamiento excesivo y una falta del efecto protector del gas, dando origen a poros en el cordón de soldadura. Movimiento de la antorcha. El movimiento de la antorcha varía en función del material y de los espesores a soldar. Se utilizará el movimiento lineal en el caso de láminas finas, de forma que no se produzca un calentamiento excesivo del material. El movimiento oscilatorio circular se utilizará cuando se pretenda hacer un cordón ancho con poca penetración, y el movimiento pendular o en zigzag se utilizará cuando se pretenda hacer un cordón muy ancho y en soldaduras que requieran varias pasadas y en soldaduras que requieran gran aportación de material. La regulación de la máquina de soldar se debe hacer siempre con el objetivo de lograr un arco estable, existiendo una relación entre las características de la fuente de alimentación y de las del arco.